tuve el honor de ganar hace muchos años el primer premio Dulce Chacón y desde entonces soy gavillero. Me conocéis seguro muchos de vista, igual os acordáis. También tuve el tremendo honor de hacer el estudio de la obra de Dulce Chacón, que es un trabajo al que más cariño le tengo, que no apareció aquí porque no sé por qué. Entonces el trabajo no, porque es que no es, donde lo has cogido en la reseña me da cuenta, que es normal que te ha pasado, pero que es el trabajo del que yo estoy más orgulloso. Y fue también un encargo que en ese momento pues me hizo fina. Y bueno, suelo venir siempre, aparte de ser gavillero, y siempre estoy dispuesto a venir, ya sabéis que conmigo podéis contar incondicionalmente. Y bueno, hace muchos años que estaba escribiendo una novela que se va a publicar pronto, que se llama La Vieja, en la que ese relato que yo escribí sobre Santa Cruz de Moya forma parte muy importante, ¿no? Digamos que era el nudo, el desenlace, y lo vamos a publicar en breve. Cuando me llamó Pepe Borges para invitarme a decir, oye Federico, ¿te vienes a la jornada tal? Aquello de la novela está publicada. Digo, si es que no la tengo publicada todavía. Digo, pero le acabo de hacer un estudio a la novela de un amigo, que es un buen amigo y compañero, en la editorial, que merece la pena. Le pasé y yo creo que si hay un sitio, yo cuando se presente La Vieja, que la vamos a presentar aquí, porque yo siempre les he dicho a Pepe, a Fina, a Fernando, a Antón, a todos, que donde yo la quiero presentar antes que en cualquier otro sitio es aquí. Es una cosa que lo he dicho aquí además siempre, y va a ser aquí, y pues ya va a salir, creo, pronto. Y le comenté a Pepe que me parecía que esta novela que había escrito mi amigo Joaquín y compañero, pues merecía la pena, y que si había un sitio donde podía entenderse era aquí en la ciudad. Y vamos a ver por qué. Yo también tengo ahí aparte una obra novela que no creo que a lo mejor podríamos hablar, porque también tiene que ver con el tema, pero yo venía hoy a hablar de la obra de Joaquín, o sea que si ocupamos el tiempo y luego queréis que hablemos entre los tres y se abra el debate también, que sería lo mejor, y que empecemos a hablar de la literatura, de la guerra civil, lo que queráis, sobre la obra de Dulce, pues mejor que hablar de otra cosa. Yo cuando leí la novela de mi amigo Joaquín, que se llama Madre Mar Marta, la leí tarde porque quería leerla bien, o sea, no la leí inmediatamente recién publicada. La leí de un tirón, en un día cuando podía, y conforme la leí la anoté, y siendo muy distinta, me recordó mucho a la novela La voz dormida, que yo estudié en algunas cosas. Y claro, empecé a ver coincidencias, y la primera es que este hombre es de Zafra. Y ya me pregunto, digo que son del mismo sitio. O sea, yo yo no soy exactamente de Zafra. Yo soy de un pueblecito al lado de Llerena, en Extremadura, que se llama Trasierra, pero pasé un par de años. Luego en Zafra es verdad que pasé toda mi infancia y hasta los 16 años, que me vine a Toledo. Entonces yo a Dulce Chacón no la he conocido, no he tenido el gusto de conocerla. Lo que sí recuerdo en mi infancia es al padre, que era alcalde franquista de Zafra. Recuerdo verlo desfilar en las procesiones con el traje de etiqueta de falangista, blanco y camisa azul. Y claro, pero esto ha ocurrido en muchas familias de nuestro país. Es decir, no solo a Dulce Chacón le ha ocurrido eso, sino a muchas familias que, bueno, pues las familias quedaron rotas por la guerra, a veces padres, a veces abuelos, a veces hermanos, a veces primos, amigos, en un bando, en otro bando, pero bueno, así ha sido nuestro país. Antes de seguir, por favor, perdonadme, buenas tardes. Agradezco muchísimo a la Gavilla y a la gente que estáis aquí, que nos hayáis recibido como nos habéis recibido, y para mí es un placer y un honor estar aquí. Es que es curioso, cuando eso Dulce nunca lo escondió, claro, estaba naturalmente orgullosa de su padre porque era un buen hombre y podría que estarlo, ¿no? Que con lo que estabais diciendo antes, lo que estábamos diciendo, que fuera esta mujer la que con una novela, que fue La voz dormida, ha hecho más por la memoria histórica que todos los gobiernos socialistas. Esa es la realidad. Esa es la realidad.
yo tengo el honor, insisto, el enorme honor de todos los años, desde el año 2005, leer los cuentos para fallar. Soy miembro del jurado, es quizá la aportación que hago a la gavilla todos los años. Y hablo muchas veces con Pepe. El asunto, digo, se van creando retóricas. Primero se imitaba a lo mejor a Cela o luego a Delibes. Ahora ya se imita mucho a Dulce incluso, a la hora de... A veces hay más o menos calidad en los relatos, nos cuesta más trabajo elegir o no elegir este relato, o este sí, este no, ¿por qué? Pero en cualquier caso, para lo que sirve ese premio, que está ligado también a esta jornada, es para ver el tremendo dolor que hay y las heridas tan grandes que quedan y que no hemos hecho la transición y que no tenemos una democracia y todo lo que estábamos diciendo antes, que es cierto. A mí me gusta la literatura y me gusta que las cosas estén bien escritas, pero claro, cuando lees esos testimonios desgarradores, independientemente de que haya unos cuentos que tengan más o menos calidad, es que el premio sirve también para que esas personas puedan contar su historia. Y yo creo que eso es una de las cosas más valiosas que tenemos, Pepe, en el premio, independientemente de que luego tengamos que hablar y tengamos que fallar, evidentemente buscando un equilibrio entre la forma y el fondo, y que sea una obra que tenga realmente valor. Yo en concreto, que tuve un abuelo de derecha, pero no represaliado, pues gané el premio con una historia que no había real, que no acordáis, pero es que a mi abuelo lo enterraron 3 veces, le enterraron en vida. A mi abuelo es represaliado político, porque yo puedo verla, en mi familia yo vi la historia civil, o la he vivido, me he criado desde 2 puntos de vista, de un abuelo franquista y el otro en otro sitio. Entonces ver las cosas, bueno. Entrando en materia, cuando yo leí la novela de mi amigo Madre Mar Mártir, digo mi amigo, pues no soy sospechoso de estar aquí, a mí que había leído otras cosas suyas, no todas, y siempre me habían gustado, me parecía que tenía calidad, pues me pareció que era una novela muy buena, y una novela de las que, si pudiera conocerse, podría hacer una función como hizo en su momento La voz dormida. O sea, una de las novelas que pueden ser, aparte de tener calidad, que pueden ser útiles. Y la razón era porque aparte de que la historia que contaba era tremenda, porque estaba bien contada, y bueno, está aquí el libro, yo me había fotocopiado por si no tenía. Inmediatamente le hice un trabajo, sin decírselo a él, como me gustó, pues yo digo, ya que lo anoto, y era verano, ha sido este verano, pues le hice un trabajo, que no lo puedo leer porque claro, son también 20 páginas y es absurdo, o sea, que conozco bien la novela, pero que no vengo tampoco, no tiene sentido hacer eso aquí ahora, ¿no? Voy a leer un poco lo que pone en la contraportada para que veamos de qué va, ya la explico por qué me gustó y vamos entrando. Dice: Pablo, traductor, corrector, pianista de jazz y a ratos escritor de cuentos, vive retirado en la costa con su esposa Marta, propietaria de una galería de arte. Junto al mar, mientras lee las memorias de su difunta madre y le escribe un poemario emotivo y sincero, rememora acontecimientos y personajes que influyeron en él de manera decisiva e indaga acerca de su verdadero origen y del paradero de su profesor más añorado. Madre Mar Marta nos habla de la lucha por la libertad desde la posguerra española hasta hoy, de la utopía, de los primeros amores y de los definitivos, de la construcción de una vida con sus aciertos y sus pérdidas, pero también de cómo Pablo se aferra al mar y a la música, al amor y a la amistad para afrontar su desencanto político. Bien, vamos a ver. Los personajes, digamos, de la novela, digamos que pueden ser protagonistas, son Pablo y Quique, y tendrían ahora mismo aproximadamente más o menos la edad de Joaquín, cerca de los 70 años. Bueno, no, 60 años. Joaquín es que ya está retirado, en realidad yo estoy dando clases en la plaza que él ocupó. Yo ocupé la plaza antes de que se jubilara en el mismo instituto, ¿no? Y bueno, una de las cosas lo que quiero decir, lo que a mí me impresionó de la novela es que son 2 amigos, Pablo y Quique, que se tienen que exiliar. Quique porque su vida corre claramente peligro y se va a América, es médico. Pablo se recorre por Europa y después, ahora, en nuestros días ya, en 2013, con la situación que nos está cayendo encima, se encuentran por casualidad y empiezan a rememorar lo que ha sido su vida, ¿no? Entonces, eso les sirve al autor para ofrecernos una imagen brutal de los 70 prácticamente últimos años de la historia de España, donde no hay acontecimiento que de alguna forma no se retrate, pero no solo eso, sino contextualizado
a veces desde distintos lugares de Europa o de América. O sea, cómo nos están viendo en determinados momentos en Francia, en Italia, en Inglaterra o en cualquier país americano donde están sucediendo las revoluciones y contrarrevoluciones, e incluso a través del personaje de Quique en África, ¿no? Y bueno, era la primera cosa que yo quería poner en valor, Joaquín. Sí, bueno, yo lo que pretendí efectivamente es, entre otras cosas, hacer un repaso a la historia de España, quizás de Europa, algunos acontecimientos importantes de América, etcétera, de los últimos 70 años. Pues la novela acaba justamente en el 15M, más o menos. Entonces empieza en plena posguerra, a finales de los 40, cuando los últimos maquis, más o menos, bueno, los últimos llegaron, según mi noticia, hasta el año 63, 65, pero vaya, la última agrupación, creo, por la zona de Extremadura, etcétera, que es donde arranca la novela, pues es de esa época más o menos, finales de los 40. Y entonces lo que se hace es repasar un poco, pues, los principales acontecimientos que a los protagonistas de la novela más le han llegado, efectivamente. Es decir, no es una historia de España, ni muchísimo menos, pero es aquellos acontecimientos que a mí, finalmente, más me han emocionado o más me han impactado a lo largo de estos 70 últimos años. Entonces yo junto a eso quise hacer también un canto a la amistad, sobre todo personificado en los dos personajes masculinos, Quique y Pablo, un canto al amor, personificado en Pablo el protagonista y su compañera Marta, y un canto muy especial a la madre. O sea, para mí la figura de la madre, que supongo que hablaremos ahora después, es fundamental. O sea, la madre es pieza clave en la novela, es una madre que va a pervivir a lo largo de casi toda la novela, de casi toda, no de toda, y supongo que hablaremos un poco más de ello ahora. Entonces, sí, si quieres quieres profundizar o seguimos. No, si quieres yo es una de las cosas que a mí quizás la que más me gustó, y no voy a empezar ahora con la novela. En principio parece que es la típica novela de la búsqueda del padre, porque el protagonista va buscando en definitiva de dónde viene. No puedo decir por qué, porque si no, si alguno quiere leer la novela, pues le destruyo gran parte del argumento, entonces no lo voy a hacer, ¿no? Pero en cualquier caso, si por algo se caracteriza nuestra literatura es por el tema de la horna. Yo lo dije aquí, lo estudié en la obra de Dulce, porque lo más importante de la obra de Dulce es el tratamiento que da a la mujer, ¿no? La importancia de la mujer en la obra de Dulce y cómo ella le da una dimensión nueva. Yo creo que, yo de hecho el estudio que hice sobre la obra de Dulce me fijé fundamentalmente en las mujeres en la obra de Dulce Chacón, por eso le llamé la mujer araña, porque ella tejía. Y esta novela parte de la búsqueda del padre, pero acaba encontrando a la madre, a esa figura enorme de la madre, que es una especie de madre cojeraje, y acaba siendo una novela, aparentemente, que es la vista entre los dos chicos, pero es una novela de mujeres, los que están continuamente hablando y haciendo un homenaje a sus mujeres. Y sobre todo, lo que yo trabajo en el estudio, una de las cosas que más he intentado, lo he comparado a muchas obras clásicas, y a una de ellas, a Cielos de barro de Dulce Chacón, es que es una obra donde ya parece que la honra no está tanto en la entrepierna de la hembra, porque en este país las mujeres han sido las que siempre han pagado, desde el poema de Miocid al alcalde de Zalamea, Cielos de barro, La voz dormida. Las mujeres son las que han pagado siempre el pato, y el homenaje que le hace aquí Joaquín a través de la madre a la mujer y a través de la madre a los maquis es impresionante. Por eso digo yo, claro, que esto donde va mejor sino a Santa Cruz de Moya, ¿no? Es que la madre, que no tiene nombre en la novela, es la madre, viene a suponer, o eso al menos pretendí yo, la conexión entre los últimos coletazos de la resistencia, de la lucha contra el franquismo, que representaban los maquis, la conexión con la resistencia antifranquista que se estaba montando hasta que muere Franco, hasta la transición. Entonces la madre viene a simbolizar esa conexión entre una lucha y otra lucha. Y como consecuencia de eso surge una madre que viene a ser un arquetipo, pero me explico, quiero decir, de la madre española, de la madre de posguerra, pero me explico en este sentido.
es un poco diferente, porque es una madre que lucha por resistir, lucha porque su hijo sea realmente la personificación de la resistencia contra el franquismo, lucha por la cultura, porque es consciente de que la cultura es muy importante para resistir a los fascismos. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, no es una madre típica de posguerra por cómo acaba. Es típica de posguerra porque comienza resistiendo, comienza trabajando en lo que sea con tal de sacar adelante a su hijo, con tal de que su hijo pueda ir a la universidad, con tal de que pueda estudiar. Sin embargo, no es típica de posguerra porque acaba siendo una mujer muy comprometida en la lucha, culta, acaba poniendo una librería, ganándose la vida vendiendo libros que lee, etc. Entonces, por eso la figura de la madre es para mí casi lo más importante de la novela, al menos lo que más me emocionó a mí. Naturalmente, yo cuando escribí La madre, mi madre, que fue una mujer de posguerra, no era una mujer culta, no pudo estudiar, pero el sentimiento que yo tenía por mi madre y sobre todo lo que supo transmitirme en el sentido de respeto a los demás, yo creo que la gran herencia que yo tengo de mi madre fue dos cosas. A veces lo digo y me río, pero es verdad. Una, que me enseñó a respetar a los demás, y otra, que me enseñó a apagar la televisión cuando no me gustara el personaje que estaba ahí soplando gaitas. Entonces, pero sin embargo, ese sentimiento hacia la madre, hacia mi madre, es lo que me inspiró la novela, la historia de la madre, el personaje de la madre, ¿vale? Y bueno, la madre es uno de los... Luego en Marta, que es la mujer de Pablo, del protagonista, abordas el tema del amor, que se convierte entonces pero en una historia de amor preciosa. Yo prefiero que hables tú más que... Sí, bueno, Marta es la compañera de Pablo, ella se ha licenciado en Bellas Artes, acaba regentando una galería de arte en un lugar de la costa, y cuando ya los dos son sesentañeros, se jubilan y tal, deciden retirarse a la costa a vivir. El amor entre Pablo y Marta es, no sé si apasionado, es enormemente sincero y muy intenso. Bueno, yo creo que el amor debe ser así. Yo creo que el amor es uno de los grandes elementos que definen al ser humano, y me parece que los grandes amores bueno, pues son aquellos de los que podemos sacar buenas lecciones y son auténticos motores de nuestras vidas, ¿no? Entonces, el amor entre Pablo y Marta pues es un amor intenso. Yo creo que Marta ayuda enormemente a Pablo, Pablo también a Marta. Es decir, es un amor incondicional, un amor donde se une lo dulce y lo menos dulce, lo lírico y lo erótico. Entonces, bueno, quizás es el ideal de amor que yo tengo en la cabeza, y supongo que intentaré conseguirlo, o a lo mejor lo he conseguido, no sé, pero vamos, eso es lo que yo quería representar. Bueno, eso es una vida larga de exilios por toda Europa. Y luego hay otro personaje que me llamó mucho la atención, que es el de Carmina, que yo pensé, viniendo en el coche me ha dicho que no, digo, ¿esta mujer quién fue? Es que tuviste una mujer que sería mayor que él, y el personaje está enamorado, digo, pensando que pudiera... Carmina sí que... A mí me recordó La Pasionaria. Bueno, pues es que Carmina es un auténtico, para mí fue un auténtico símbolo. Es decir, yo cuando estaba escribiendo sobre el personaje de Carmina en la novela, os digo, es una militante del Partido Comunista cuya misión en la época de Franco es organizar un poco la resistencia en la universidad. O sea, es la delegada, digamos, por llamarlo así, del Partido Comunista en la universidad. Entonces Carmina, cuando yo estaba escribiendo sobre Carmina, se me venían continuamente a la cabeza varias mujeres que yo había conocido, a unas personalmente, a otras no, y que habían sido auténticas luchadoras contra el fascismo. Una que muchos, o algunos o algunas conoceréis, pues fue una de las primeras diputadas en las primeras Cortes españolas, después de muerto Franco, que se llamaba Pilar Bravo,
Pilar Bravo era una militante entonces del Partido Comunista, salió en todos los telediarios de la época cuando se abrió el primer Congreso de los Diputados, porque frente al encometamiento general de trajes y de no sé qué y tal, los dos que dieron el bombazo ahí fueron Alberti, Rafael Alberti, que apareció con una chaqueta de colores, y Pilar Bravo, que apareció en las Cortes con un pantalón vaquero, una camisa blanca remangada y un bolso en bandolera, ¿no? Bueno, pero luego ahí se me mezclaba la imagen de Pilar Bravo, la imagen luego de una compañera un poco mayor que yo, que fue casi la que montó el movimiento feminista en Toledo, y la imagen de una señora que cuando yo conocí era ya mayor, porque yo la conocí en el año 76 más o menos, cuando se muere Franco. Ya de una manera imparable empiezan a brotar a abrirse aquellos garajes que eran clandestinos y donde estaban las sedes de los diferentes partidos de izquierda, empiezan a abrirse al público, al pueblo, vamos. Entonces apareció por allí una mujer que venía de Francia, del exilio, se llamaba Teresa, una mujer impresionante, leía y escribía con dificultad, pero era tan íntegra que entonces la agrupación del Partido Comunista de Toledo de la época decidió que Teresa debía llevar las cuentas, porque seguro que no se le iba a escapar ni una sola peseta, y así fue. Vivió hasta el final, vivió mucho tiempo. Yo la conocí, pues yo qué sé, organizando actividades culturales continuamente ya en la democracia, en los hogares de los pensionistas, etcétera, y se murió prácticamente pues haciendo cosas, en fin, hasta el último momento, ¿no? Entonces se me mezclaban un poco las imágenes de todas estas mujeres que yo había visto tan íntegras, tan mujeres coraje, como dice Federico antes de la madre, tan íntegras y tan luchadoras, y con esa capacidad de resistencia impresionante de la mujer. Antes no sé, es que no lo has comentado tú, la situación en la que queda la madre, pues el padre es un maestro republicano al que se lo carga, claro, que está tan expuesta por todo, y en un pueblo como este se entiende que los maquis, que son los que bajan al pueblo a buscar comida, son las que la sacan para adelante, que es otra de las cosas que a mí cuando se me ponen los pelos de punta, son los propios. O sea, ¿en qué situación se queda de expósito esta criatura? Porque cómo llega ella luego a remontar, ¿no? Que se te ha olvidado que ya sí, hay una cosa, me estaba sonriendo porque... Yo no quería decirlo yo, porque bueno, como la novela comienza describiendo un poco el espacio en que arranca la historia, que se entiende que es Extremadura, evidentemente, efectivamente no se dice, pero se entiende porque se habla del jamón de pata negra, etcétera, y del jamón de bellote, todo esto. Entonces, curiosamente, ya sé que eso es un despropósito desde el punto de vista histórico, pero a mí me gustó hacerlo así, como homenaje a mi tierra, y bueno, y porque en ese momento la ventaja que tiene el novelista es que puede hacer lo que le dé la gana, crear la propia realidad. Los maquis deciden garantizar la alimentación de la madre y el niño, pero lo hacen a base de jamón ibérico y leche de vaca. Son los dos elementos básicos que procuran que continuamente pueda acceder la madre a ellos. No van con jamón ibérico y leche de vaca. Si para ello tienen que ir a saltar una partida de jamones, la saltan, pero jamón ibérico que no falta. Y luego no voy a hablar demasiado, no tiene mayor sentido, pero claro, a mí aparte de que me interesa el tema porque estoy implicado en estas cosas, pero la novela está fantásticamente bien escrita. Hablamos de un escritor que siempre corre mucho riesgo, quizá a la gente que no se dedica a la literatura pues esto sea lo que menos interese, pero sí lo quiero resaltar, que es complejísima la estructura de la novela y al mismo tiempo resulta muy sencilla. Yo, que le he estado preguntando a otros compañeros o amigos que la han leído y que no son peritos en esto, la han leído con mucha facilidad y no se dan cuenta que el juego de voces tremendo que tiene, porque es como una tercera persona que se desdobla con el personaje, se convierte en segunda, un diario de la madre y un poema larguísimo que le está escribiendo, por la parte de la novela está escrita en verso, el hijo a su madre, ¿no? Y sin embargo consigue
no creo que debas leer porque no es un lugar. No. En otros momentos, de los simultaneísmos que hace, porque igual, sí quiero que leas el final luego, por favor, pero en un momento, No. porque no desvela nada, pero... No, efectivamente la novela está montada, a ver, os explico un poco, hay alguien que cuenta, un narrador, todo, que cuenta la novela, está hablando de él, llegó y no sé qué, no sé cuánto. Pero en un momento determinado ya no es él llegó, no sé qué, no sé cuánto, sino que tú, ¿qué has hecho? ¿Quién eres tú? Ese pasar a ese tú hace que, desde el punto de vista, era lo que yo pretendía, hace que la historia se haga más interiorizada, más hacia adentro. Pues claro, para mí el tú, yo creo que como narrador, cuando empiezas a escribir aquí, ahora mismo yo estoy diciendo, empiezas a escribir tú, cuando se escribe con ese tú llegas, te miras al espejo, te ves la cara, piensas de ti, te coges por la solapa, te zarandeas y te preguntas, ¿pero qué demonios estás haciendo aquí? ¿Pero cómo no de una...? Es decir, ese es el tú que yo intento utilizar ahí en un momento determinado cuando el personaje está más deprimido, porque el personaje, viviendo lo que ha conocido de toda la historia de España y del mundo, por ejemplo, ya de España para qué decirlo, pero recuerdo el golpe de estado de Pinochet, se recuerda la novela, la dictadura argentina, también la emoción y la ilusión de la revolución de los claveles en Portugal. Bueno, pues y viendo eso, y viendo lo que está ocurriendo en nuestro país prácticamente hasta nuestros días, viendo todo lo que ha supuesto la transición y todos los años después, todo esto de la corrupción, etcétera, etcétera, pues el personaje está sumido en un auténtico desencanto político, está desencantado. Entonces, cuando está muy desencantado y está muy deprimido, se habla a sí mismo, pero tú ¿qué haces? ¿Qué haces? Pero no puede ser, pero reacciona, pero no sé qué. Entonces, eso es un poco el juego que dice Federico. Luego, como el personaje central, Pablo, en esa jubilación un poco paradisíaca ahí retirado en el mar, finalmente encuentra unas memorias que la madre escribe dedicadas expresamente a él. La madre le está contando todo lo que ha sido su vida, la de los dos, y todo a Pablo. Pues Pablo al mismo tiempo escribe un largo poema a la madre, sobre todo de reconocimiento a la madre y de amor a la madre. Entonces se mezclan estas cosas, la narración, la historia general del argumento de la novela, las memorias de la madre a su hijo y el largo poema que Pablo está escribiendo de reconocimiento a su madre. Bueno, sí, nos vamos bien. Además que ahora un par de apuntes más y lo dejamos a Miguel, porque luego si queréis hacemos un debate. Bueno, en estos días, yo coincido siempre en Toledo, que somos con Joaquín, aquí con Fernando Antón, estamos siempre de una manifestación en otra, en Toledo. Ya oye, va, ¿qué toca hoy? En defensa de la educación pública, de esto, de lo otro. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, porque a mí me gustan mucho las canciones, y me acordé porque Joaquín me dice siempre, qué pena que no tengamos una canción tipo Grando la Vida Morena para poder cantar en las manifestaciones, que no se salte, y me llamó mucho eso la atención. Sí, es que yo siempre he pensado que por ejemplo, me fijo mucho en los franceses. Tienen un himno maravilloso, precioso, que da gusto cantar la marsellesa. Un poco sangriento. Es un himno revolucionario, que da gusto cantarlo. Me he fijado en los italianos, que tienen el Bella Ciao, que tienen el ¿cómo se llama aquello? El Avanti Popolo, a la rincorsa, bandera rosa. Me he fijado en los portugueses, que tienen Grando la Vida Morena. Pero, demonios, nosotros no tenemos nada. Bueno, tenemos las canciones republicanas, pero hasta el himno de Riego, que tanto hemos carareado, es hasta cachondo, más que otra cosa, ¿no? De hecho, yo siempre cuando canto el himno de Riego me voy a la letra que más gracia me hizo siempre, que es: ¿sabéis por qué toca tanto la banda municipal? ¿Sabéis por qué toca tanto? Porque tiene que tocar. Entonces, yo siempre he echado de menos eso. Entonces, bueno, y sin embargo, las canciones, la música es completamente... Es el lenguaje más universal. Y yo creo que la música es muy revolucionaria muchas veces. Aquí, todos los últimos años de Franco y los primeros de la transición eran los cantautores, los auténticos líderes políticos del país. El Raimon, el Serrat, el Lluís Llach,
Paco Ibáñez, todos esos eran los que nos movilizaban. Y ahora nos hemos quedado sin banda sonora, ahora ya no tenemos música. Entonces, bueno, pues a mí me han ido saliendo algunas músicas aquí, algunas de la guerra, bueno, no hay muchas, hay varias, 3 o 4. Algunas de la guerra, como el célebre El Valle del Jarama, ¿no? Que todos conocemos. Me salieron algunas coplillas de cuando estábamos en la universidad, pegándonos con los grises, corriendo de los grises, mejor dicho, que pegando, corriendo de los grises, huyendo de los grises. Algunas de las coplillas que cantábamos, como aquella de Dime dónde vas morena, dime dónde vas salada, dime dónde vas morena a las 3 de la mañana, y añadíamos entonces, voy a la casa del pueblo a ver a los socialistas o a ver a los comunistas, dependiendo de quién lo cantaba, a ver que los tienen prisioneros esa canalla fascista. Entonces me salen esas canciones, van saliendo, y bueno, pues procuré con eso, y un poco de jazz, que me gusta mucho, procuré irle poniendo una cierta música sonora, o sea, una cierta banda sonora al libro, ¿no? Estas cosas a veces se hacen muy pesadas. La novela es una gran novela sobre el desencanto. Y yo he reflexionado sobre todo, fundamentalmente sobre eso, porque yo no me creo lo que está pasando. Siendo más joven que Joaquín, ya voy teniendo mis años, me produce una tristeza tremenda donde estamos, que no tiene por qué significar la renuncia a la búsqueda de la utopía y a ver qué es la utopía y a ver qué podemos hacer. A mí me gustaría que termináramos hablando de eso, pero que termináramos hablando todo. Entonces, mejor que primero hable Miguel. En cualquier caso, los personajes de esta novela que acaban en el mar con desencanto y con mucho desencanto, mucho desencanto, mucho dolor, después de todo lo que ha pasado. Quiero que leas el final, porque no destruye nada el argumento, es como una frase que está al final. Bueno, solo ya sabéis que está ahí. Y luego, Miguel, pues, habla. Es que no hemos llegado muy tarde, no hemos podido preparar un poco la cosa. Y si queréis, hablamos de lo que queráis. Los 2 párrafos finales de la novela, os digo que los 2 personajes masculinos, Pablo y Quique, son muy amigos, que se han juntado, como explico él, al cabo de los 40 años, y lo que hacen es que uno es pianista de jazz y el otro es contrabajista. Y entonces se juntan a comer, a beber y a tocar, a hacer música los dos. Y de esa manera van sobrellevando la vida. El Quique, que es el médico, a que al final el otro acaba yendo a él, porque coinciden en el mismo pueblo al cabo de los 40 años, para que le vigile la próstata y todas estas cosas, pues el final es así, son los 2 últimos párrafos. A lo lejos está Pablo, pues un poco desencantado, un poco desputado. A lo lejos suena el teléfono. Ambos se incorporan, ambos son Pablo y su compañera, Marta. Ambos se incorporan y se encaminan al salón, pero por un instante se detienen abrazados aún ante el espejo del distribuidor. Marta, la compañera, con alegría constata entonces que su hombre se parece a su madre, el mismo halo o aureola de eternidad, de tiempo detenido, el mismo aspecto del narrador reflejado en su rostro. Y eso significa que podrá disfrutar de Pablo muchos años más, que acaso no lo vea morir nunca, porque su apacible expresión es de los seres imperecederos. Es la de los seres imperecederos, la de los que están más allá de las tribulaciones por el transcurso de los años, las de quienes han dejado de pensar de una vez por todas en la muerte porque le han perdido el miedo para siempre. Pablo descuelga al fin el teléfono. Es muy probable que lo haya hecho tras el penúltimo timbrazo. Suena al teléfono. Esto se suena. Estás como un héroe clásico, le dice Quique al otro lado del teléfono. Chick Corea, que es un músico de jazz. El PSA, el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, la EPO, todo redondo, de una perfección áurica. Así que prepárate, y tu coima también, que el sábado nos largamos a la Mani de Madrid, vosotros, Daniela y yo, a pegar unos gritos para que no nos siga invadiendo la mierda. ¡Viva la República! Sí, sí, Bien, pues muy interesante, porque yo estaba aquí como los partidos de tenis, mirando a un lado y a otro lado, pero la verdad es que me ha resultado súper interesante compartir una presentación de esta manera, porque queda mucho mejor cuando alguien no es el mismo el que habla de su propio trabajo, sino que otro te lo está valorando
y que ya pierde un poco esa subjetividad que siempre hace un presentador. Bien, para que después entremos en un coloquio, como aún tenemos el tiempo, estamos en él, yo voy a hablar un poquito al hilo de la propia novela de Madre Marta, que es un canto a las mujeres. Yo también quería aprovechar, ya que estoy aquí, de hablar de dos libros míos, breve, para no cansar. Uno de ellos hace ya años, que se titula Hijas de la Luna, y que no es ni más ni menos que un homenaje a la mujer guerrillera. Entonces estaba viendo, conforme lo estaban contando Federico y Joaquín, cómo tenía mucha similitud. ¿Por qué hice yo este homenaje o este canto a la mujer guerrillera? Curiosamente yo conocí, como muchos de vosotros, a Remedios Montero, que nos dejó no hace mucho, y que era asidua todos los años en las jornadas. La conocí en las primeras jornadas, un poquito antes si cabe, y le pregunté una cosa. Le dije, Remedios, ¿le importa que le pregunte por su vida y me la cuente? Y me dice, oh hijo mío, ¿cómo me va a importar? La he contado 1000 veces, pero la puedo contar otras 1000, 2000 y las que haga falta. Y dice, ¿y sabes por qué? Digo, pues no sé, dígame. Dice, porque lo que yo quiero es que se enteren los jóvenes. Se enteren los jóvenes de cómo hay que conseguir la libertad sin sangre y sin violencia. Claro, a mí me impactó. Una mujer que con el nombre de Reme se echó al monte, siendo muy joven, adolescente casi, que tuvo que padecer, aparte de los 4 años en el monte, compartiendo con hombres y siendo perseguida y de lugar en lugar, huyendo por la noche, de ahí Hijas de la Luna, pues tuvo que luego padecer la cárcel 13 años, con todo lo que supuso de vejaciones y de maltrato, hasta tal punto que no pudo tener hijos. Una mujer que después se marcha exiliada vía París a Praga y que curiosamente conoce a Florian, a Grande, y se enamoran ya en edad avanzada y se casan. Y han vivido hasta que han muerto los dos juntos en Valencia. Entonces, que una mujer que ha padecido todo eso no tenga ni odio ni rencor, eso es de las cosas más grandes que uno podía oír. Y eso me hizo hablar o escribir en este caso sobre ella. Había una segunda mujer que para mí sigue siendo también, con todo el respeto que me merece, que es Soledad Martínez. Vive aún en Zaragoza y volcada al Partido Comunista, igual que cuando era joven. Se casó también a una edad más temprana, pero también mayor. Tienen un hijo, me parece. Y era también clarificador hablar con ella. Es que son mujeres, una ya fallecida, esta es la única que queda, encantadoras. Además, defensoras a ultranza de la libertad. Seguras de sí misma, de cada una de sí misma. Y luego, con esa rica experiencia que tanto pueden aportar a la juventud venidera. Esperanza igual, Sole, como se le llamaba en el mundo guerrillero, me contó toda su vida y cómo curiosamente compartieron momentos, vivencias en el monte, a pesar de ser de diferentes pueblos y de diferente momento en el que se tienen que echar y por diferentes motivos. Y hay una tercera mujer, porque es una historia de 3 mujeres, que es también una historia de película, diferente en todos los sentidos a estas dos, y es un personaje, Concepción, que le llaman la tanguista, tanguista, un apodo curioso, porque desde muy joven le gustaba la copla y se le daba bien, parece ser. Marcha a Valencia a una edad en la adolescencia y allí en Valencia, aparte de trabajar, pues empieza a alternar los sitios donde canta y hasta tal punto de que empieza ella a ser invitada a participar y no debía de hacerlo muy mal, hasta tal punto que llega la guerra y aun llegando a la guerra sigue yendo a esos lugares de la copla y le piden que vaya a cantar al Frente Republicano y ella va a cantar al Frente Republicano y canta en varios lugares del Frente
del Frente Republicano a los republicanos, lógicamente. Acaba la guerra y, como es lógico, es represaliada, es apresada. Su vinculación a la República le hace estar presa. Y un militar, que en ese momento está haciendo de juez, un militar canario, decide hablar con ella porque le gusta, le ha gustado, se ha sentido atraído por ella y le propone algo y le dice: si te vienes conmigo, quedas libre, sin cargos. Y ella, pensándolo un día o dos, tomó la decisión de irse con él y le dijo: me voy contigo si liberas a mi novio, que también está preso. Liberaron a su novio, le liberaron a ella, y ella compartió la vida con este señor, que ya estaba casado y con hijos. Bueno, pues ella participó, y no voy a desgranar más la novela porque entonces sería torpe por mi parte, pero sí que participó muy directamente en unas acciones guerrilleras en la zona de Cuenca, en la Cuenca capital, porque es donde estaba viviendo con su marido, gobernador por entonces militar de la ciudad, curiosamente, y participó directamente en una serie de enfrentamientos guerrilleros con la Guardia Civil y de algunas acciones mortales de algunos de los guerrilleros que desgraciadamente mueren en la ciudad. Bueno, pues ese es el eje, con esas tres mujeres que, como veis, dos están más bien vinculadas a la acción del monte y una tercera que no, y bajo el título de Hijas de la Luna, de tener que vivir bajo la propia luna, que eran los momentos en los que se podían desplazar para no ser vistas, se va desarrollando toda la que es la etapa guerrillera en la que ellas conviven, con el ataque a Cerro Moreno, con los personajes importantes, con acciones y detalles extraídos de la documentación del Partido Comunista y de la documentación de la Guardia Civil, que pude afortunadamente conseguir, a pesar de que al principio me pusieron varias trabas, y ahí se hace un puzzle en el que van contando su vida y van saliendo las acciones de aquellos años, prácticamente hasta el último momento, hasta el año 52, que son los momentos finales con la inclusión del ataque a Cerro Moreno. Bueno, pues este es el libro que lleva ya unos años, que ha tenido bastante éxito, que yo he traído 4 ejemplares porque no encuentro más, que me pidieron para la serie de Amor en tiempos de guerra si podían sacar una escena, que es cuando sale una mujer del monte que queda embarazada de una niña, y bueno, no sé si habéis visto la serie, pero bueno, que yo autoricé, y en definitiva es eso. Y 5 minutos para hablar del último, que salió el año pasado, y que nos habla de un momento que yo, como historiador, considero trascendental en la historia de nuestro país, que es la Segunda República. Un momento que desgraciadamente se trunca porque nace herida de muerte, porque la incultura que tiene nuestro país y el desequilibrio del reparto de riqueza es tan brutal que no puede sobrevivir una república, pero que sentó las bases de lo que podía ser una buena democracia y ayudó, creo que mucho, a esa transición un poco engañosa que soportó el país una vez que falleció Franco y que pudimos llegar al momento que ahora disfrutamos. El título es El baile de las amapolas. El baile de las amapolas. ¿Y por qué? Pues porque empieza en la dictadura de Miguel Primo de Rivera y se engancha con la República. El personaje es un personaje de ficción que puede ser cualquiera de nuestros abuelos, privilegiado en parte porque confronta una ciudad de provincias con la gran ciudad que es Madrid. Una ciudad provinciana en la República, como muchas que hubo, católica, muy conservadora, una ciudad con unas tradiciones muy anquilosadas, con una religiosidad tremenda, sobre todo en las manifestaciones de la Semana Santa, y otra ciudad que es Madrid en ese momento, que es la ciudad liberal, la ciudad del cambio, la ciudad más importante en ese momento de la España de aquella etapa. El personaje vive a caballo entre las dos ciudades. Podría haber sido, en vez de Cuenca, Segovia, Ávila, León, Burgos, cualquiera de esas ciudades. Elijo Cuenca porque es mi ciudad y porque tenía unos condicionantes muy importantes que voy a citar al final. Hay un enfrentamiento, pero sobre todo moral, del personaje. Tiene la suerte de ser de ese 3% que puede estudiar en universidad en aquellos años.
Su padre le permite ir a estudiar a la Universidad Central, la única que hay en Madrid. Y él va a estudiar desde Cuenca, donde se ha formado, donde ha vivido en esa religiosidad, en esa educación que sus propios padres le han dado. Cuando llega allí se va a encontrar los frentes de los jóvenes compañeros que le llegan a la universidad. Unos muy católicos que le quieren llevar a su terreno a los sindicatos católicos. Y otros que empiezan a decirle: no hagas caso, hay que ser libertarios, hay que ver la República, tiene que llegar de otra manera, que son la FUE, los movimientos universitarios de izquierdas. Y él está luchando en su interior porque no sabe, quiere la República, le gusta esa idea que no conoce, pero no quiere desengancharse de sus padres, de su formación, de su ciudad en la que ha vivido. Bueno, pues ese enfrentamiento está ahí. Esta es una novela con datos y con circunstancias experienciales. Esto es un ensayo novelado en el que hay muchísima documentación, pero novelada. Muchísima documentación de las elecciones republicanas, primera, segunda, tercera. Datos referidos a Cuenca. Datos interesantísimos. Datos referidos a Madrid. Lugares del Madrid de aquellos años 30 donde se iba al destape en la República, donde se iba a bailar. Lugares de la Cuenca de esos años 30, donde la República también se canta con victoria, y siendo una ciudad conservadora también salen a la calle y ponen la bandera en el edificio del gobierno. Personajes de uno y otro sitio, personajes auténticos, con incluso partes de sus fragmentos de discursos que aparecen ahí, novelado para que pueda ser un poco menos densa y entre más fácil. Acabando con unas circunstancias que tampoco las quiero descubrir, pero sí con una cosa que es curioso. ¿Y por qué a Cuenca la hago como referencia? No solo porque es mi ciudad. Curiosamente, en las terceras elecciones republicanas, por Cuenca y Granada no son validadas por el gobierno. 36, las últimas de la Segunda República. Cuenca y Granada, por falseamiento en las mesas electorales por denuncias, no son validadas. Hay que volver a repetir. Y hay una duda. El gobierno está tan confuso que no sabe qué hacer. Y no se aclara incluso el ministro de la Gobernación. Nuevas elecciones o repetimos. Nuevas elecciones o repetimos. No se ponen de acuerdo. Y aprovechando ese impasse de que no se ponen de acuerdo, Cuenca organiza las elecciones. De tal manera que hace nuevas listas. Porque le interesa. ¿Y por qué le interesa? Porque quieren colocar nuevos candidatos. ¿Y qué nuevos candidatos quieren colocar? José Antonio Primo de Rivera, que está encarcelado, y así saldría si gana el acta, y Franco en esa lista. Qué curioso. Cuando Franco se entera que va José Antonio, se retira, pero ha estado puesto en la lista, se retira. Se la deja Yahweh, el puesto. Y ya no digo más. Eso sucede en Cuenca. Fíjate, si hubieran ganado de una manera u otra, si hubieran dejado esas elecciones, no hubieran sido, a lo mejor da un giro, o tarda más, o tarda menos, no lo sé. Es curioso. Bueno, pues todo esto está aquí. Como no podía ser de otra manera, hay sexo, hay homosexualidad, porque es la Segunda República, porque hay unas libertades que afortunadamente hubo y que después, desgraciadamente, se cortaron, y todo intenta estar de una manera lo más novelada posible. Yo acabo para que haya, es a las 7:30, ¿verdad, Adolfo? Pues tenemos, yo creo que 5 minutillos, sobre todo por ellos, que son los personajes invitados, más que yo, y de lo que han desmenuzado en su novela interesantísima, Joaquín. Pues no sé, preguntas que tengáis, o hablar, o leer alguna cosa. Yo no sé si comentar eso, pero la cuestión de la música, yo veo cuando vamos a Prayols y a Francia y esto, los franceses tienen el instinto de la música, o sea, de cantar ellos, ya hacen las... Nosotros quizá la charanga esa que hacemos en plan de borracho, y eso la cantamos, pero en plan así, como en reuniones normales nos cuesta cantar. Y bueno, hoy hemos puesto un granito de arena cuando hemos subido a Cerro Moreno, estamos intentando cantar el himno guerrillero, que también tiene su dinámica y su compás de guerra. No, yo simplemente pues eso, que creo que la música es esencial y que muchas veces la música nos mueve. A mí no se me olvida, por ejemplo,
la primera vez que vimos, que a lo mejor era el año 79, en España, la película Novecento de Bertolucci, claro, con la película ya nos íbamos fuera, pero es que la banda sonora siguió funcionando, la banda sonora de Morricone siguió funcionando en nuestras almas, hasta el punto de era como los reflejos condicionados sobre el pelo de Torló. Es decir, oír la banda sonora del Novecento y exaltarnos y dispuestos a lo que fuera. La música yo creo que es esencial. A mí me gusta mucho la música, pero no me gustan los himnos ni Greta. Solo me gusta Grándola Vila Morena porque es distinto, porque prendió una mecha. El resto, pues claro, hay momentos que ves Casablanca y suena la marsellesa y te impresiona, pero estoy muy contento de que nuestro himno, que es tan feo, no tenga letra. Eso sí, eso por supuesto. Yo suscribo lo que dices. Y luego no me gusta es horroroso, es una pena. No me gusta ni el himno del Atleti ni del Barça. Sí, pero de Madrid, quiero decir, en el Madrid, yo que soy Atlético de Madrid. Pero la estaca de Sevilla la cantaron mucha gente en su momento y unía eso. No, he hecho que siempre que las canciones unen, pero lo que pasa es que, por hacer una reflexión y llegando al momento que ya ahora, ¿sabes lo que no me gusta de las canciones? Sí, pues cuando se utilizan con la política, etcétera. Ahora cuando voy en Izquierda Unida, cuando vas con muchachos más jóvenes, con cosas... Porque en las canciones al final parece que hay ciertas cosas que se fijan como dogmas. A mí no me gustan las cosas, los dogmas. Yo creo que la única forma que tenemos de superar precisamente muchas veces el momento en el que está la izquierda, ese encanto, es precisamente ese, las rebeliones todos los días. El error de la izquierda, quizás yo tengo más formación de filósofo que aunque sea profesor de literatura, yo creo que fue el de los transmundos, que primero nos engañaron con el más allá, que eso no es cosa mía, a lo mejor yo trabajo bastante esos temas, pero era quizás más peligroso bajar a Dios a la tierra, como nos advirtió Dostoyevsky, porque los crímenes no se cometen porque Dios no exista, sino fundamentalmente porque hay algunos que piensan que Dios existe, por ejemplo, y que están legitimados para todo, como estamos viendo desde la violencia. Y lo que no podemos caer tampoco los de izquierdas es pensar que a lo mejor la historia tiene un sentido teológico, que vamos hacia algún sitio, que esto lo hacemos sacrificando esto, o que vamos a cortarle los pescuezos a no sé quién, porque cuando veo a los chavales que tenemos muchas veces en Izquierda Unida, cuando voy a las asambleas que tenemos ahora para ver, ahora llama a un compañero porque ayer tenía otra reunión que no podía ver si podemos converger o no converger, y ver lo que está pasando en la izquierda me da miedo. El PSOE desgastándose, Podemos adelantando Izquierda Unida, ECUO, nosotros, ¿vamos a ir juntos a Ganemos o no? Yo lo que estoy viendo es que va a salir el Partido Popular con mayoría absoluta con un 25 o un 30% de los votos, y me da mucho miedo. Eso en parte es porque los de izquierda discutimos, porque no terminamos de ponernos de acuerdo, pero más peligroso sería, en cualquier caso, que nos cerráramos como dogmas. Tenemos que seguir hablando como siempre, y no sé, yo ahora mismo, en ese desencanto, solo quiero decir una cosa, creo que tenemos que buscar el acuerdo de los que están primero, digamos, más allá del PSOE, que se unan, y luego el acuerdo de esa gente con el PSOE, porque tenemos más cosas en común que otra cosa. Porque estas consignas que te digo, Joaquín, es que como ayer estoy harto de ir a estas reuniones, estas pequeñas cosas, que es que nosotros somos dentro de Izquierda Unida del PC, nosotros que de izquierda plural, el otro que viene de aquí, yo es que soy anarquista, yo es que soy... Hay machotes que los programas son los mismos, que nos están dando por todos lados. Es lo que solo... No, pero yo lo que sí creo que se puede distinguir, hablando de la música, es entre himnos y no himnos. Yo estoy hablando de la otra. Si yo era por entrar por una para animar un poco claro. Pero yo creo que la música es que, por ejemplo, Grándola Vila Morena, es emblemático en el sentido de no es un himno, pero sin embargo, si lo oye un portugués, por supuesto, un español, un italiano, un francés, quien sea, un americano, oye Grándola Vila Morena, se sitúa afectivamente en el mundo, iba a decir ideológicamente, pero no, es afectivamente en el mundo, y dice, esto no me gusta y yo quiero ir por aquí. Pero yo creo que ayuda a estar en el camino ese de la utopía, que es el camino. Pero es que tú obvias una cosa con respecto a España. Es que mientras nosotros no seamos una nación, Francia, la marsellesa, todo el mundo, o un 80%, siente la marsellesa. Nosotros no sentimos nuestro himno. Por eso no tiene letra. Pero eso es una suerte.
No, pero es que la marsellesa es un himno bello, es que musicalmente es bello, que el nuestro no es. La música, conscientes seamos de la cárcel de la transformación de la humanidad. Sí, a ver, vamos a ver, vamos a bajar. Bueno, yo también por generación, yo soy de la generación de las nacidas en el 50, y bueno, pues he vivido todo lo que, bueno, parte de lo que habéis vivido todos los que ahora ya tenéis 70 y algo, y ahora tengo 66. Bueno, en mi generación, y sobre todo yo ahora recuerdo con mis 17 años cuando tenías que ser o fan de Rafael o fan de Serrat, entonces también estaba, por ejemplo, en el País Valencià estaba el Raimon, en seu Al Vent, la cara al vent. Bueno, con 17 años yo ya me monté mis himnos, y después, tal como hemos ido creciendo, veo que mucha gente incluso nos emocionamos cuando esa canción, o sea, estoy hablando de la música, no estoy hablando de los himnos nacionales, estoy hablando de la música, de los cantautores, de la época musical que hemos vivido en esos 60 y pico años. Bueno, pues yo veo cómo todavía, en fin, nos acercamos unos a otros y a lo mejor cantas la estaca, o como a lo mejor cuando estás muy harto, muy pues no sé, no nos moverán, no seremos buch, como por ejemplo pues la galopar, como, o sea que hay una serie de canciones que sinceramente han sido himnos y espero que sigan siendo himnos. Y me gustaría también, por ejemplo, mis hijos ya con 40 o 30 y bastantes años, lleguen un momento pues, en que también encuentran los suyos. Es un poco, a lo mejor, difícil porque está, digamos, pues, no sé, bueno, toda esta generación es una generación más tecnológica y también tiene sus recursos, no critico porque no los tengan, pero bueno, por ejemplo, mis hijos son también por afición dulzaineros, y cuando tocan la muxaranga, bueno, pues han cuadrado a la Guardia Civil en Almazora y han hecho llorar en la Iglesia del Salvador, dentro de la Iglesia del Salvador, han hecho llorar pues, a los devotos de la Jeperudeta. En fin, con eso digo de que la muxaranga como no tiene letra, es un canto que es una canción que se toca con dulzaina y con tabal, y bueno, esos son sus himnos, Los nuestros pues fueron los que fueron, y estoy muy orgullosa de que mucha gente haya vibrado junto a mí y yo junto a esta gente. No quito en absoluto pues lo que hemos dicho, ni de marsellesas, ni de... En fin, no le quito su mérito, pero bueno, que también han habido otros que los hemos hecho nosotros, para cada ocasión o para cada momento. Bien, gracias. Bueno, yo creo que la música ha sido siempre una estrategia revolucionaria cuando se ha utilizado y se sigue utilizando, y también ha sido una estrategia nacionalista. Es decir, que la música es siempre fundamental para mover las masas, ideológicamente hablando, de un lado y de otro lado. Los ejércitos nacionalistas se rigen a compás de una música, no solo desfilando, sino batallando. Y todo lo que tú estás diciendo es la juventud. Siempre hemos ido a conseguir el cambio que buscábamos, o las ideas libertarias, escuchando una canción de Luis Llach, o escuchando una canción de Serrat, de quien fuera, y ahí nos uníamos. La música es fundamental, eso está claro. Yo estoy de acuerdo. Yo lo que quería decir, que igual me he expresado mal, es que mejor que no suenen a la hora de crear ese conflicto. O sea que
en ese aspecto, pero las canciones que ha dicho usted a mí también me gustan mucho, son las que he cantado. Quiero decir, pero mejor que pensemos. Muchas veces lo que le digo también a los chavales antes era solo ese. Una última intervención, porque si no se retrasa mucho la siguiente mesa. Régulo, por favor. Hay una chica allí. Perdona, Régulo. Espera. Un segundo que viene la chica. Nada, es muy breve. Para decirle a Joaquín que hace unos años, no, este año o el anterior, algún periódico, no recuerdo cuál, planteó una iniciativa para encontrar esa canción que en España encontrara el lugar de Grándola Vilamorena, y la mayor parte de la gente se inclinó por el canto a la libertad de la Bordeta. Habrá un día en que todos que levantan la vista, etcétera, etcétera. No es ninguna cosa científica, pero fue la canción que más votos recibió. Y como ya le quería decir a Federico que la música ahora a la izquierda le sirve para unirse. Es el único momento en el que yo creo que cuando suena el canto a la libertad somos capaces de cantar todos la misma canción emocionados, con la vena hinchada y con un mismo sentimiento. Acompaña bien a la acción, yo creo, y bueno, puede ser un motorcillo importante. Sí, yo soy muy cantarín, sí, es que creo que lo que no quiero es que se nos hinche la vena, por Dios, que si todos los días decimos no a los que nos están engañando, todos los días, luego vamos a cantar canciones, pero no para... No sé si me explico. Todos los días no, hay que decirles no a estos sinvergüenzas y echarlos. Todos los días no. Venga, Régulo, acabamos, contigo. Que sí, bueno, sí. Que quizá no lo recuerdas, pero sí que el himno nacional tiene una letra. Ah, sí. Que los fascistas Sí, de viejo de Panero y del otro. Que fue... No, que empieza Franco. Claro, que tiene el culo blanco porque su mujer, mi hija. Yo lo canto con mi hija todos los días. Que tiene... Eso fue... Sí, eso es muy bueno. Eso vino después. Burro, zopeco, mendrugo, animal, no te falta el rabo para repugnar. Pero sí. Hay una música original de eso. Lo que pasa es que no ha sido nunca la letra de todos, porque realmente es un himno siempre ligado. Claro, si ese es el problema de la... Claro. Pero es que España, el título Ortega era bueno, invertebrada, porque... Pero no creo yo que hubiera que... Es que quizás sea la esencia es parte... Y también te entendía... Yo es que soy un tío de Murcia. Y yo qué sentimiento, solo puedo ser español. Pese a todo, pero yo no puedo... Uno de Murcia no puede ser nacionalista. Porque somos una mezcla de un montón de gente, de apátrida, de gente... Yo qué orgullo... Hago mucho esfuerzo y entiendo a los catalanes. Estoy casado con una mujer que es medio vasca. Entiendo las cosas, pero es que no entiendo el nacionalismo. Soy español porque uno de Murcia no puede ser otra cosa. Bien, pues muchísimas gracias a todos y muchas gracias a los